Saludos a todos, estamos aquí de nuevo en este podcast de Por tu Palabra, comentando el Evangelio y las lecturas del domingo. No solamente un comentario litúrgico celebrativo, como se puede contemplar, sino también que sirva para algunas situaciones en la vida. Estamos ya casi acercándonos al segundo domingo de la Cuaresma. Segundo domingo, siempre los primeros 2 domingos de Cuaresma nos presenta la liturgia evangelios similares o el mismo relato evangélico según cada evangelista, según San Lucas, según San Mateo, según San Marcos. En este año, que es el ciclo A, estamos escuchando el Evangelio según San Mateo. Entonces siempre el primer domingo de la Cuaresma será las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo domingo siempre será la transfiguración. Ya del tercero en adelante varían según cada ciclo. Así que este domingo lo dedicamos a contemplar la transfiguración en el año A, según San Mateo, y con unas lecturas que le anteceden, que nos ayudan a enfocar de una manera muy particular este relato de la vida del Señor. Comienza la liturgia de la palabra de este domingo presentándonos un texto del libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. No todo el versículo 4, sino 4a, solo la primera parte del versículo 4. Conocemos el libro del Génesis y sabemos que el libro de Génesis está dividido en dos grandes partes, del capítulo 1 al capítulo 11, en el que se relatan todos los textos de la creación, del origen, de los pecados, de la humanidad, y luego termina ese capítulo 11 con ciertas genealogías en las que se van viendo esos descendientes post-diluvianos, después del diluvio. Entonces ahí culmina con una lista genealógica, y luego entonces del capítulo 12 en adelante en el libro del Génesis da un giro interesante, porque empieza entonces lo que se llama la historia de los patriarcas, ahí hasta el final del libro. Así que 12.1 nos presenta el Evangelio la primera lectura de este domingo, nos presentará 12.1 la llamada de Abraham. Es curioso, porque aunque la llamada de Abraham nos la presenta en 12.1, en realidad la historia de Abraham en el libro del Génesis no empieza en 12.1, sino que empieza en unos versículos un poquito antes. Así que vemos que en el Génesis, ya en el capítulo 11, en el final del capítulo 11, en el versículo 27, empieza el libro a narrar o a contar los descendientes de Teraj. Teraj es el papá de Abraham, que engendró a Abraham, Nahor, Harán. Y Harán, hermano de Abraham, engendra a Lot. Por ahí continúa hablando sobre esa genealogía y cómo esa familia, los hijos de Teraj, ya salieron de Ur de los Caldeos dirigidos a Canaán. Canaán es esta tierra que conocemos hoy día como Israel o Palestina. Entonces toda esa tierra, hacia esa ciudad, hacia esa zona, ya se dirigía la familia de Abraham. Cuando ya se dirigía a la familia de Abraham, que con eso concluye el capítulo anterior, el capítulo 11, vemos entonces, después de la muerte del padre de Abraham, en 12.1, que el Señor se dirige a Abraham y lo llama. ¿Por qué hago esta aclaración de descubrir que el relato comienza antes? Para que veamos que esa teoría que tenemos a veces de decir que el Señor llamó a Abraham cuando estaba cómodamente en su casa con su familia y luego entonces él empieza el camino, pues no es del todo cierta, sino que Abraham ya había empezado un camino, y cuando empezó ese camino lo llama el Señor, recibe una llamada del Señor, escucha al Señor que quería comenzar a hacer una historia con él. Y ahí entonces están esas promesas y lo más importante que nos presenta la primera lectura de este próximo domingo, las bendiciones. El Señor llama a Abraham para que salga de su tierra, para que continúe el camino que estaba emprendiendo, porque el Señor va a estar con él, porque el Señor lo bendecirá, bendecirá su nombre y estará con él, y hará que por su nombre
se bendigan todas las familias del mundo. Termina esa primera lectura con una actitud positiva, con una actitud coherente, con una actitud de Abraham en el que él marchó como le había dicho el Señor. Por eso entonces el salmo que acompaña esa primera lectura de este domingo es el Salmo 32 o 33 si lo buscas en la Biblia, en el que se va a invocar la misericordia del Señor, donde se va a pedir esa misericordia del Señor, pero antes de pedir la misericordia del Señor, se reconoce la fuerza de esa palabra del Señor, que es sincera, el Señor que habla y el Señor que ve. Es interesante, podemos también nosotros hacer como una especie de mímica con este salmo. El Señor habla con los labios y el Señor ve, tiene los ojos puestos en sus fieles. Por eso, porque sabemos que el Señor habla, tiene una palabra para nosotros, porque sabemos que el Señor está atento a lo que vivimos, a lo que somos cada día. Por eso entonces es que nosotros esperamos en el Señor e invocamos que esa misericordia del Señor llene la tierra, venga sobre nosotros como lo estamos esperando. Porque el Señor tiene un plan concreto con cada uno de nosotros, tiene una llamada que hacernos, tiene un propósito para nuestra vida. Y es lo que reafirma el Salmo responsorial de este próximo domingo, unido a esa primera llamada que recibe Abraham de salir de su casa, que el Señor va a estar con él, aún en los momentos de aprieto, aún en los momentos difíciles, el Señor le va a seguir mostrando su misericordia. Unido a esto, la liturgia nos presenta un consejo que le va a dar el apóstol San Pablo a su amigo Timoteo. Sabemos que Timoteo fue uno de los acompañantes en los viajes de San Pablo, en su misión de llevar el Evangelio por todo el mundo. Y luego entonces, cuando ya Timoteo está establecido en su iglesia como cabeza de una comunidad, guiando, pastoreando una comunidad, Pablo le dirige 2 cartas. En la segunda carta, que es la que tenemos como segunda lectura de este domingo, el Señor le va a hablar a Timoteo, el Señor a través de San Pablo le va a dirigir una palabra a Timoteo para darle una serie de consejos. Y el consejo es trabajar, seguir trabajando por el Evangelio. Seguir trabajando por el Evangelio, ¿para qué? Para no solamente para poder mostrar, para poder llevar a los demás a Dios, sino también para tomar conciencia de su identidad. Esto es muy importante para entender este consejo que le da Pablo a Timoteo. Pablo dice, Él te salvó, Él te llamó a una vida santa. Y por eso entonces nosotros vamos a anunciarlo, porque esa palabra nuestra es una palabra fuerte, la palabra dinamis que aparece en el texto original, es la fuerza de Dios la que va a acompañar esa palabra, porque no se debe a nuestros méritos, sino a su gracia por medio de Jesucristo. Y ahí entonces hace toda una aclamación al Señor Jesucristo y reconoce la fuerza de Jesucristo sobre la muerte y que se manifiesta por medio del Evangelio. Seguimos viendo cómo en la palabra de este domingo aparece subrayado, aparece la fuerza precisamente de la palabra de Dios. Esa palabra que sacó a Abraham o que reforzó el camino que Abraham, ese trabajo que ya Abraham había comenzado, fue fortalecido por la palabra de Dios. Esa palabra del Señor que es sincera, dice el Salmo, y esa palabra de Dios que es fuerza de Dios, que es la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros y que nos toca anunciarle a los demás, que nos toca testimoniar al mundo. Y teniendo en cuenta todo este recorrido que vamos haciendo por la palabra, desde la llamada de Abraham, la misericordia del Señor que se muestra en el Señor que habla y el Señor que ve, y tomar parte en los duros trabajos del Evangelio, nos lleva al texto, como decíamos al comienzo, en el que se nos relata, se nos cuenta la transfiguración del Señor. La escena ya la conocemos. Jesús que toma consigo a Pedro, Santiago y su hermano Juan y se los llevó a una montaña alta. El mensaje principal que quiere darnos el Evangelio es lo que viene a continuación. Dice, se transfiguró delante de ellos. Y luego entonces Mateo, para poder mostrarnos ese transfigurarse, precisamente la palabra
griega que está detrás de transfigurarse, es una palabra que conocemos también en lengua española, la metamorfosis, metamorfeo es el verbo que aparece ahí, ese cambiar de forma, cambiar de aspecto. Lo que veían de Jesucristo se transformó, se cambió. Utiliza dos imágenes, su rostro y sus vestidos. Su rostro como el sol, sus vestidos como la luz. Es una transformación para mostrar que Jesucristo es mucho más de lo que yo veía de Él, mucho más de lo que yo conocía. Junto a Él, luego para insistir en ese mismo hecho de la transfiguración, o acompañando el signo de la transfiguración, aparecen Moisés y Elías. Hay muchos datos, hay muchos modos de interpretar la presencia de ellos dos, pero ¿quiénes son Moisés y Elías? Siguiendo el recorrido que hemos hecho desde Abraham, pasando por el Salmo y luego tomar parte en los duros trabajos del Evangelio, fueron personas que tomaron parte en los duros trabajos de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra, de tener que recorrer un camino difícil anunciando lo que Dios quiere mostrarnos. Moisés pudo ver la gloria de Dios y por eso animaba al pueblo a seguir caminando por el desierto, para que ellos también pudieran contemplar eso que él ya había visto. Elías también, en aquel momento de desolación, de tristeza, en el que ya no quería vivir, se le aparece igualmente la gloria de Dios, y eso es lo que le ayuda a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. Fueron dos hombres que pudieron experimentar lo duro del trabajo, lo difícil que es seguir a Dios, pero cómo esa palabra de Dios, esa presencia de Dios que los transforma, es lo que le daba la capacidad, la fuerza para anunciarlo. Esto es lo que confirma entonces la palabra de este domingo. Por eso la escena, aparece Pedro con su no entender lo que está ocurriendo. Esta dinámica siempre es interesante en los evangelios, como Jesucristo propone una cosa mientras que los apóstoles no están entendiendo bien el mensaje. Pero luego entonces viene una segunda palabra que se convierte también en un hecho como trinitario, pudiéramos decir, es una relación del Padre con el Hijo que nos lleva a reconocer también aquel momento del bautismo, esa nube que los cubrió con su sombra y que dice: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenle. Dice, cuando cayeron, Jesús los tocó, los levantó, bajaron de la montaña y continuaron. Dice, no le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Así termina el Evangelio. Y así nos quedamos entonces también nosotros con esa palabra, con esa escena. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. La vida es difícil, la vida es dura. Hay muchos trabajos que realizar. Hay dolencias, hay preocupaciones, hay situaciones familiares, hay enfermedades, está el coronavirus, están la gente muriendo de hambre, están los terremotos, están las situaciones que vamos viviendo cada día. Hay duros trabajos que realizar. La palabra de este domingo nos dice, sí, pero detrás de todo eso, la palabra de Dios está, la misericordia de Dios está, la voz de Dios está, los ojos de Dios que nos miran están también, y la gracia de Jesucristo nos acompaña. Y si lo podemos contemplar así, si nuestros duros trabajos de cada día los acompañamos de encuentros con el Señor, nuestra vida también se puede transfigurar, nuestra vida también puede cambiar de forma. Podemos descubrir que en los momentos duros y difíciles de la vida, el Señor está conmigo, el Señor me acompaña, Él no me ha dejado y Él es Dios. Por eso Moisés recorría el camino, por eso Abraham siguió su camino, por eso Elías siguió su camino, por eso Pablo aconseja a Timoteo, por eso los apóstoles cuando bajaron de la montaña siguieron aún sin entender bien, porque sabían que habían visto a Dios. El Señor nos conceda verle, contemplarle, reconocerle en los duros trabajos de nuestra vida, para que así podamos recobrar el ánimo de luchar cada día. Aquí les saludo nuevamente, el padre Jason Orsini Báez, y estemos pendientes para seguir con más podcasts que nos ayuden a ver la palabra de Dios en nuestra vida de cada día. Que el Señor les bendiga.